Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 126, 1 Samuel, capítulo 5 al capítulo 7, Salmo 125, San Lucas capítulo 17, del versículo 20 al 37. Primera Samuel capítulo 5. Los filisteos que habían capturado el arca de Dios la llevaron de Eben a Ezer a Asdod. Tomaron el arca de Dios y la pusieron en el templo de Dagón, al lado de la estatua de Dagón. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los habitantes de Asdod, muy temprano, Dagón estaba en el suelo. Estaba caído con su cara delante del arca de Yahvé. Lo levantaron y lo pusieron de nuevo en su lugar. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, Dagón estaba de nuevo en el suelo delante del arca de Yahvé. El tronco estaba en su lugar, pero le faltaban la cabeza y las dos manos que estaban tiradas en el umbral. Es por eso que los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón en Asdod, aún hoy no pisan el umbral de Dagón. La mano de Yahvé se dejó caer sobre los habitantes de Asdod, los atormentó y les envió tumores tanto a Asdod como a sus alrededores. Al ver lo que les pasaba, dijeron: que el arca del Dios de Israel no quede más con nosotros. Vean cómo ha tenido pesada la mano con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Mandaron pues una citación a todos los príncipes de los filisteos y los reunieron en su ciudad. Les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Los demás respondieron: el arca del Dios de Israel irá a Gat. Llevaron allá el arca del Dios de Israel. Pero apenas llegaron con ella, el peso de la mano de Dios se hizo sentir en la ciudad. Se produjo un gran pánico. Castigó a los habitantes desde el más chico al más grande, haciéndoles salir tumores. Enviaron entonces el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los habitantes de la ciudad se pusieron a gritar: nos han traído el arca del Dios de Israel para que perezcamos nosotros y nuestro pueblo. Se reunieron todos los príncipes de los filisteos. Devolvamos el arca del Dios de Israel, dijeron, que vuelva al lugar de donde vino, porque si no, vamos a morir nosotros y nuestro pueblo. Se había producido en toda la ciudad un pánico terrible, pues la mano de Dios se había vuelto muy pesada. Los que no morían se llenaban de tumores, y desde la ciudad subía al cielo una gran lamentación. El arca de Yahvé estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos llamaron finalmente a los sacerdotes y a los adivinos. ¿Qué haremos con el arca de Yahvé? Dijeron: díganos cómo debemos devolverla a su lugar. Estos respondieron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no la devuelvan sola. Háganle una ofrenda de reparación. De ese modo sanarán ustedes y sabrán por qué se abatió sobre ustedes la mano de Dios. Les preguntaron también: ¿qué reparación podríamos enviar? Los adivinos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los príncipes de los filisteos.
pues la misma plaga los hirió a ustedes y a sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de las ratas que asolan su país, y den gloria al Dios de Israel. A lo mejor así dejará su mano de castigarlos, tanto a ustedes como a sus dioses y a su país. ¿Por qué son tan testarudos como los egipcios y su faraón? Dios los castigó de tal manera que al final tuvieron que dejarlos partir. Por lo que toca a ustedes, preparen ahora una carreta nueva. Tomen 2 vacas que todavía estén dando leche a sus crías y que nunca han sido enyugadas. Enyugarán las vacas a la carreta y dejarán en el establo a sus terneros. Tomarán el arca de Yahvé y la pondrán en la carreta, y los objetos de oro que le ofrecerán en reparación los pondrán en un cofre al lado del arca y dejarán que se vayan. Miren entonces, si el arca se va a su país en dirección a Bet-Semes, su Dios fue seguramente el que nos trajo estas plagas. Si no, sabremos que no fue su mano la que nos castigó, sino que todo esto nos pasó por casualidad. Lo hicieron pues así. Tomaron 2 vacas que todavía daban leches a sus terneros, las enyugaron a la carreta y dejaron a sus crías en el establo. Pusieron el arca de Yahvé en la carreta junto con el cofre que contenía las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Inmediatamente las vacas se fueron por el camino a Bet-Semes. Seguían su camino mugiendo, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos las siguieron hasta la frontera con Bet-Semes. La gente de Bet-Semes estaba cosechando el trigo en la llanura. Al levantar la vista, divisaron el arca y muy contentos salieron a su encuentro. Cuando la carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran roca. Partieron la madera de la carreta y la ofrecieron las vacas como holocausto a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Yahvé junto con el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro. Lo pusieron todo encima de la roca. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron ese día a Yahvé holocaustos y sacrificios. Los 5 príncipes de los filisteos fueron testigos de todo eso. El mismo día regresaron a Ecrón. Esta es la lista de tumores de oro que los filisteos habían ofrecido como reparación a Yahvé: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Askelón, 1 por Gad y 1 por Ecrón. Había tantas ratas de oro cuantas ciudades, contando las ciudades fortificadas de los 5 príncipes y también las aldeas. La gran roca en la que se depositó el arca de Yahvé conserva su recuerdo, todavía está allí en el campo de Josué de Bet-Semes. Los hijos de Jeconías de Bet-Semes no participaron en la fiesta cuando volvieron a ver el arca de Yahvé. Yahvé castigó a 70 de ellos y el pueblo hizo duelo porque Yahvé lo había corregido duramente. Entonces la gente de Bet-Semes se dijo: ¿quién podrá comparecer ante Yahvé el Dios Santo? ¿A dónde podríamos enviar el arca?
mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim. Los filisteos les decían: han devuelto el arca de Yahvé, bajen y llévensela a su casa. La gente de Kiriat Jearim fue y subió el arca de Yahvé, la dejaron en la casa de Abinadab, en la colina, y consagraron a su hijo Eleazar como guardián del arca de Yahvé. Transcurrieron muchos años desde que el arca fue instalada en Kiriat Jearim, cerca de 20. Todo el pueblo de Israel se volvió entonces a Yahvé. Samuel declaró a todo el pueblo de Israel: si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baales y de las astartes para servir solo a Yahvé. Samuel añadió: reúnase todo Israel en Mizpah, allí intercederé por ustedes a Yahvé. Se reunieron en Mizpah, sacaron agua, la que derramaron delante de Yahvé, y ayunaron todo el día, porque reconocían que habían pecado contra Yahvé, y allí en Mizpah Samuel actuó como jefe de los israelitas. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mizpah, se pusieron en marcha para atacar a Israel. Los israelitas, al saberlo, tuvieron miedo de los filisteos. Dijeron entonces a Samuel: no dejes de suplicar a Yahvé nuestro Dios por nosotros, para que nos salve de las manos de los filisteos. Samuel tomó entonces un corderito y lo ofreció en holocausto a Yahvé. Samuel suplicó a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero ese día Yahvé lanzó truenos con gran fuerza contra los filisteos. Salieron huyendo y fueron vencidos por Israel. Los israelitas salieron de Mizpah y persiguieron a los filisteos. Los acosaron hasta más abajo de Bet-car. Samuel tomó entonces una gran piedra y la puso entre Mizpah y Yesana, y le puso el nombre de Eben-Ajezer, porque dijo: hasta aquí llegó Yahvé con su socorro. Los filisteos habían sido humillados y no regresaron más al territorio de Israel. La mano de Israel se dejó sentir pesada sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó los pueblos que le habían conquistado los filisteos, desde Ecrón a Gat. Israel logró que su territorio quedara libre de las manos de los filisteos. Entonces hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel fue el juez de Israel durante toda su vida. Cada año hacía una gira por Betel, Gilgal y Mizpah, y desde allí gobernaba Israel. Luego se volvía a Ramá, donde estaba su casa, y desde allí también gobernaba Israel. En Ramá levantó un altar para Yahvé. Salmo 125. Los que buscan apoyo en el Señor se parecen al monte Sión, inconmovible y estable para siempre. Jerusalén, los montes la rodean. Así el Señor está en torno a su pueblo, desde ahora y para siempre. Jamás el cetro impío se impondrá sobre la parcela de los justos, no sea que los justos ensangrienten sus manos en el crimen.
Con los buenos, Señor, pórtate bien, con los que tienen rectitud de corazón, mas a los que son dobles y traidores, los eche el Señor con los malhechores. Tenga paz Israel. San Lucas capítulo 17, versículo 20. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se puede verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, que los hizo perecer a todos. Ocurrirá lo mismo que en tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la terraza, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a nueva vida. Yo les declaro que aquella noche, de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió: donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres.